Inclinemos el rostro para orar. Te damos gracias, oh Señor, por tus bendiciones que tú nos has dado. Gracias, oh Padre, porque nos ha permitido venir a tu casa de adoración, porque tu casa es casa de adoración para todos los pueblos. Y aquí han venido un grupo de hermanos también a acompañarnos en este sábado. Y tenemos hermanos que también nos están viendo a través de Facebook Live en diferentes lugares. Y pedimos, oh Señor, que tus bendiciones, tu palabra, no llegue vacía, sino que entre en el corazón de cada uno de esos amigos y hermanos que nos escuchan. Bendícenos, oh Señor, con tu poder y que el poder de lo alto se manifieste de tal manera que podamos cambiar de conducta y reconocer que solamente tú eres supremo. Te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, oh Señor, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiéramos dar la bienvenida a nuestros hermanos aquí en Manteca, que nos acompañan. Aquí tenemos varias familias, incluyendo a mi esposa, mis cuñados y otros hermanos también que nos acompañan. Tenemos hermanos también que nos acompañan de Oakley, que nos ven a través de Facebook Live, de Miami, de León, Guanajuato, de México, de Lodi, de Stockton, de Tracy y de cualquier otro lugar. Algunos también en el pasado nos veían hasta de Europa. Así que esperemos que donde quiera que haya alguien que nos esté viendo, recuerde que usted está recibiendo la bendición de Dios. Ahora vamos a cantar un himno para continuar. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Muy buenos días y feliz sábado de nuevo a aquellos que nos acompañan para estudiar la palabra del Señor. El título del tema que vamos a tener en esta mañana es Curado por quien él no conocía. Y quisiera, antes de introducirme en el estudio, leer directamente los primeros 3 versículos de Juan capítulo 5, los versículos 1 al 3, donde la palabra del Señor dice: después de esas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Y ahora que la abrimos, Señor, ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Mi estudio en esta mañana se va a enfocar en un método de cómo estudiar la Biblia que se llama el método inductivo. En nuestro estudio de hoy voy a utilizar el método de interpretación inductivo, que consiste en hacer un análisis profundo y detallado del texto bíblico, partiendo de los elementos que encontramos en las Escrituras y analizando todas las posibles interpretaciones que pueden derivar de un estudio serio del contenido que está allí y las evidencias internas y externas que el texto menciona en su contexto inmediato histórico.
El método inductivo es lo opuesto al método deductivo, que consiste en un análisis vago y muy superficial del texto. Es decir, ese método deductivo que quiere decir por simple deducción o adivinanza. El método inductivo, usted cava profundo en las escrituras hasta sacar la raíz del asunto. Profundiza todo lo que usted puede y todo lo que su conocimiento le alcanza para así poder llegar a las conclusiones de este estudio. Algunas características del método inductivo. Por ejemplo, usted lo primero que debe hacer es leer su Biblia. Antes de hacer cualquier estudio de la Biblia, ¿debe qué? Leer la Biblia. Lo más amplio posible de ese tema, a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Deje que la Biblia sea su propio intérprete. Lo primero que usted debe hacer es tener el contexto global de la Biblia. Lo segundo es tener el contexto local del libro donde usted está estudiando. Lo tercero es el contexto inmediato donde se encuentra el texto. Lo otro que debe hacer es las palabras que están allí en ese texto. Verlas, adelante y atrás, el contexto inmediato. Además de eso, usted debe, antes de enfrascarse en cualquier estudio, ir directamente al texto sin tener que buscar ayuda externa, como un comentario, un diccionario o algún sermón de alguien, sino que debe ir, ¿qué? Primeramente a las evidencias, ver qué es lo que dice. Y lo otro es ver todos los trozos y todas las palabras que el autor, qué fue lo que el autor original quiso decir. Y además leer la Biblia sin prejuicio, no puede venir con ideas preconcebidas de lo que a usted le parece o lo que alguien le dijo. En lo posible se echa a un lado las ideas preconcebidas que la Biblia puede hablar. Deje que la Biblia hable por sí misma. Deje que la palabra de Dios le hable a su corazón. Sea humilde. No trate de imponerle idea a Dios o a su palabra. Deja que Dios le hable. Deje que el Espíritu Santo sea su maestro. Ese es el propósito cuando estudiamos la Biblia. Y además usted debe venir con una actitud reverente y humilde cuando estudie la palabra del Señor. Y lo otro, lea, relea, reestudie. No es una lectura casual o por encima, sino un estudio disciplinado que requiere seria diligencia para llegar a la profundidad del asunto, del texto bíblico, qué es lo que realmente dice la Biblia. Y además, otra cosa, no se llega a la Biblia con conclusiones hechas, no, sino que se sacan las conclusiones de la Biblia misma, basándose en las evidencias. La otra cosa es que como la Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia es un libro divino, la Biblia tiene autoridad en cuanto a doctrina y conducta. Y no haga que se presente su propia opinión. Otra cosa que hacemos cuando hacemos un estudio inductivo, que hay tres elementos en el estudio inductivo. Está la observación, que es lo que estoy diciendo que debe hacer usted primero. Lo segundo que se hace es la interpretación. Ya cuando hizo todas las preguntas posibles y todo el estudio personal de la Biblia, entonces te entra en la interpretación. Y la interpretación va a usar los comentarios, va a usar los textos originales, va a usar todas las herramientas posibles y los datos históricos. Y lo último que va a hacer es la exégesis, la aplicación. ¿Qué fue lo que encontró allí? ¿Cómo me beneficia eso a mí? La observación es, descubra qué es lo que el texto dice. La interpretación, qué es lo que la Escritura significó para los destinatarios originales. Y la exégesis, lo que el texto significa hoy para mí. ¿En qué me beneficia? Es ir a la fuente misma de la información, conseguir las evidencias de esa información. Y cualquier conclusión debe basarse en claras evidencias. Usted no puede corromper las evidencias, dañar el caso, como llama la policía cuando hay un crimen, ¿verdad? No debe corromper ni torcer las evidencias. Es darle toda la autoridad a esa escena que usted está investigando. Es como cuando la policía hace una investigación. Hay un programa en la televisión aquí en Estados Unidos muy famoso, CSI, que Crime and Scene Investigation, es decir, la escena, la investigación del crimen. Ellos usan una inmensa pared en ese programa.
Usted puede ver cuando la policía comienza a investigar y pone una inmensa pared y ponen todos los datos de los personajes, de los incidentes y todo lo que tiene que haber allí. Y entonces ellos comienzan a preguntarse y hay un brainstorm. Es como un tornado de ideas y de preguntas sobre qué fue lo que pasó allí. Eso es lo que usted tiene que hacer con la Biblia. Y mi estudio en esta mañana precisamente se va a enfocar en esa primera parte, en la observación. Toda posible pregunta que usted debe hacerse a un texto. Ese es mi estudio en esta mañana. Después de eso voy a explicar lo demás. Entonces, ¿cuáles preguntas se harían? La pregunta que debe hacerse es lógica, serían ¿qué? En relación a los eventos. ¿Quién? Las personas que están involucradas. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Dónde? El lugar. ¿Cómo? Los detalles. Y el por qué, las razones. Y lo último, ¿cómo eso me afecta a mí? Eso es lo que debemos hacer cuando vamos a la Biblia. Cuenta el evento de nuevo. Encuentra la relación entre los personajes. Trata de sentir las emociones. Póngase en el lugar de cada persona que aparece en la historia. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué ves? ¿Cómo me afecta eso a mí? Eso es lo interesante. Es decir, que en esta primera sección voy a hacerle una serie de preguntas al texto relacionada a ese análisis que estoy diciendo. Y después de eso, de todas esas recopilaciones históricas y de libros, entonces haría las conclusiones de la investigación del texto. Ahora vamos a comenzar con la primera parte de esto. Y vamos a hacer lo que se llama un brainstorm. Vamos a leer el versículo 2 de Juan. Juan capítulo 5, versículo 2. Donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Usted qué haría? Lo primero que debe hacer es ¿qué? Preguntarse. ¿En qué parte de Jerusalén estaba ubicada la puerta de las ovejas? ¿Qué importancia histórica tiene la puerta de las ovejas para aparecer en el relato? Que era un estanque para los hebreos. ¿Qué significa Betesda en el texto hebreo? ¿Realmente el nombre Betesda es un nombre hebreo o viene de otra lengua? ¿Por qué le pusieron Betesda a este lugar? ¿Será que el nombre Betesda guardaba relación con lo que se hacía allí? Todas esas preguntas usted debe ¿qué? Comenzar a hacérselas. ¿Por qué no escogieron otro nombre en lugar de Betesda? Que describiera mejor esa realidad que se vivía allí. Ahora, habla de que eran 5 pórticos, que son pórticos. ¿Por qué eran 5? Podían haber sido 4, no sabemos si el autor se equivocó. Ahora, vamos al versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué yacía la gente allí? ¿Qué características tenían los pórticos que lo hacía permanecer allí? ¿Por qué había una multitud de enfermos allí? ¿Será que estos enfermos no tenían familias porque estos eran ciegos, lisiados y paralíticos? Oigan, 3 tipos de enfermos. ¿Por qué tenían que estar precisamente en la lista de espera estos 3 tipos? Los ciegos, los lisiados y los paralíticos. ¿Por qué el autor del libro solo menciona a los ciegos, a los lisiados y paralíticos en su relato y no menciona a otros tipos de enfermos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tienen en común los ciegos, los lisiados y los paralíticos en relación a los servicios brindados en Betesda? ¿Por qué los ciegos, los lisiados y los paralíticos tienen que esperar allí y no en otro lugar? ¿No sería también un descuido familiar abandonar a esos ciegos allí a la orilla de un estanque de agua, en donde se podían ahogar si caían por accidente, en la que los lisiados y paralíticos tampoco lo pueden sacar? O, por ejemplo, ¿por qué dejar a unos lisiados y paralíticos abandonados en un estanque de agua si ellos ni siquiera pueden nadar? Y si caen en el agua, no pueden salir y mucho menos los ciegos los pueden rescatar. Es decir, que es una situación como de impotencia. Versículo 4, no lo vamos a leer, porque en los textos originales no aparece ese texto. Entonces no sería necesario leer este. Vamos al versículo 5.
se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Por qué se encontraba ese hombre allí? ¿De qué estaba enfermo? ¿Por qué él estaba allí por 38 años? ¿Qué tipo de atenciones podría recibir una persona que tenía 38 años como paciente en ese lugar? ¿Será que en este lugar este paciente enfermo recibía atenciones de primera calidad? Ahora, la otra pregunta que sería ¿por qué? Para ser un paciente que tiene 38 años en un mismo lugar, entonces eso indica que el paciente era una persona rica. Tenía riqueza, ¿será? ¿Será que el autor del libro quiso mencionar a este enfermo porque era el que estaba más enfermo? ¿Será que su enfermedad era un pretexto para pedir limosna? ¿Sería que el permanecer allí tanto tiempo era una especie de cuarentena producto de rechazo social? Esas son preguntas que surgen. Y además el Nuevo Testamento está pincelado o teñido de ese concepto del prejuicio. ¿Será que él padecía de una especie de enfermedad contagiosa, repugnante o incurable? ¿O será que los líderes religiosos de aquella época consideraban que un paralítico, un lisiado, un ciego, un pobre, lo que sea, era una persona como contagiosa, repugnante o incurable? Todas esas cosas tenemos que analizarlas a la hora de hacer un estudio y ver las posibles causas que lo llevaron a ellos a ese lugar. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Ahora la pregunta sería, ¿por qué Jesús pasó por allí? ¿Por qué el autor señala que Jesús lo vio? Porque Jesús lo ve acostado. ¿Cómo supo Jesús el caso de este hombre? ¿Cómo sabía Jesús que hacía mucho tiempo que estaba así? ¿Y por qué Jesús curó a este y no a otro? ¿Cuál era el tipo de tormento que padecía este hombre para que Jesús se interesara en él? ¿Por qué Jesús, sabiendo todo esto, no lo sanó de una vez? ¿Por qué Jesús le preguntó si quería ser sano? Si tenía 38 años allí, ¿verdad? ¿Sería que Jesús quería atormentarlo con esa pregunta? Pareciera como preguntas ilógicas, pero todo tipo de preguntas usted debe tratar de hacérsela. ¿Por qué Jesús fue directo y le preguntó realmente lo que él necesitaba y no hizo ninguna otras preguntas introductorias? Ahora veamos el versículo 7. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínate. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el paralítico no sabe con quién está hablando? Aunque use el término Señor, hace un tipo de explicaciones raras y sin sentido. ¿Será que el paralítico no dijo que sí a la pregunta de Jesús de si quería ser sano de manera categórica? ¿Y por qué dio vueltas innecesarias en su respuesta? ¿Por qué lo habían abandonado allí? ¿Por qué él dice que él no tenía a nadie? ¿Por qué él tenía que introducirse en el estanque? ¿Qué había en esas aguas? ¿Y qué había en el movimiento del agua que la hacía especial? ¿Tenía tal vez el estanque del agua algunas sustancias químicas especiales para curar únicamente a los ciegos, los lisiados y los paralíticos? ¿Qué tipo de sociedad era esta en la que las personas se servían a sí mismos primero? Porque dice que otros iban primero y no ayudaban al necesitado, especialmente a una persona enferma. ¿Dónde estaba la misericordia del pueblo de Israel para ese tiempo? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Por qué Jesús le dio una triple orden al enfermo? Primero Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, y después le dice, anda. Y la otra pregunta, ¿será que este hombre es paralítico? Aunque pareciera ilógico preguntar la misma pregunta. ¿Por qué si Jesús sabía que este hombre era paralítico, le pide que hiciera las tres cosas que él no podía hacer? Levantarse, cargar la camilla y andar. ¿Será que este hombre entendía quién era el que le estaba dando la orden de levantarse, tomar la camilla y andar? ¿Será que este hombre podía confiar en alguien que él no había visto nunca en su vida? ¿Qué diferencia hacía en la mente de este hombre los mandatos de Jesús a los mandatos de otra persona que tal vez le habían dicho lo mismo? ¿Por qué confiar en un extraño al que solamente había visto por primera vez?
Versículo 9. En el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. Ahora, ¿por qué el hombre en el acto fue sano? ¿Qué ingredientes se necesita para ser sano? ¿Por qué recibió la sanidad inmediatamente en el acto? ¿Qué es ser sanado? ¿Cuántos tipos de sanidad existen? ¿Por qué él tomó su camilla? ¿Por qué él no le dio la camilla a otro paralítico? ¿Por qué él se fue del lugar si tenía tanto tiempo allí? Y otra cosa, ¿por qué el autor del relato resalta que aquel día era sábado? ¿Qué había de malo que fuera sábado en el día en que él fue curado? Versículo 10. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: es sábado, no te es permitido llevar tu camilla. Y voy a parar aquí en el versículo 10 y voy a seguir leyendo los otros versículos, porque ya más o menos he hecho un ejemplo de lo que usted puede hacer. Versículo 11. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Todas esas preguntas que yo hice, hay muchísimas que tengo más aquí, no lo voy a hacer por asuntos de tiempo. Sin embargo, lo que quiero meter en la mente a usted, hermano y amigo, es que cuando usted va a la Biblia y se encuentra con un versículo de la Biblia, usted debe hacerle todas las preguntas posibles y no dar por sentado nada. Un investigador que está investigando un crimen no deja ni un detalle en la escena del crimen. Busca todas las pistas posibles. Usted conviértase en un Sherlock Holmes. Conviértase en un investigador detenido de detalles específicos, minucioso, que no deje nada al azar, sino que encuentre lo mínimo posible. Vamos ahora a pasar a la interpretación inductiva. Ya usted hizo toda su pregunta, analizó el texto, ahora busca los comentarios, comparó con los datos históricos, comparó con la escritura, los textos bíblicos, una Biblia, comparó varias Biblias. Puede ser que usted lea hebreo, griego y compara también el texto que dice, cuáles palabras usa. Por ejemplo, ahí se repite varias veces en el texto que leímos, que él tomó su camilla, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete. Y lo mismo le repiten los fariseos también. Juan repite 3 veces esa expresión. El relato del milagro del paralítico de Juan 5 enseña sobre la falta de misericordia de los judíos de Jerusalén del tiempo de Jesús hacia los enfermos en forma en general. Aunque se especifica en el relato, porque en este lugar abundaban ciegos, lisiados y paralíticos. Juan usa un rejuego de palabras y algunas veces escoge los elementos necesarios para señalar de manera categórica el rechazo de quien representa la misericordia, que es Jesús, por parte de los líderes y del pueblo. Habían rechazado a Jesús, y es por eso que en el relato se evita decir el nombre de Jesús, por parte del ex paralítico y por parte de los líderes, propio de la época cuando se escribió el libro de Juan, aproximadamente en la década de los 90 de la era cristiana, en donde se prohibió mencionar el nombre de Jesús en las sinagogas y se expulsó a los cristianos de ellas. Eso se puede ver claramente en el relato del ciego de nacimiento, también donde tampoco se menciona el nombre de Jesús en las sinagogas y se prohíbe mencionar el nombre de Jesús dentro del judaísmo. Vamos a analizar esto. Cuando los cristianos fueron perseguidos, en la época que Juan escribe el libro de Apocalipsis y escribe su evangelio, los cristianos iban a la sinagoga, pero el imperio romano comenzó una persecución encarnizada contra los cristianos.
Y los judíos, para evitar a los cristianos que fueran a su sinagoga, los expulsaron. Y si usted quería volver a ser judío, tenía que maldecir el nombre de Jesús. Y la otra cosa que hicieron los judíos en esa época fue que delataban a los cristianos para que fueran agarrados o apresados por los romanos. Entonces Juan está narrando allí que el pueblo judío estaba rechazando a Jesús, estaba rechazando a los cristianos, que eran los lisiados, los ciegos y los paralíticos, y que la comunidad cristiana repugnaba en Jerusalén. Eso es lo que está diciendo Juan, primero a sus lectores, pero también en el relato encontramos otro elemento, y es que para la época cuando ocurrió la escena del paralítico de Betesda, allí también en su época pasó ese incidente en la vida real. Y dice que el estanque de Betesda estaba ubicado en el sector norte de la Jerusalén del Nuevo Testamento. Esto queda claro al mencionar la puerta de las ovejas, indicando que el estanque estaba al norte del templo, porque esta puerta, según Nehemías, estaba al norte. Por eso esa puerta era por donde entraban las ovejas, y por allí también entraría ¿quién? El Mesías. El texto de Juan 5:1 menciona que Jesús subió a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, cerca de las puertas de las ovejas, donde se hacían los sacrificios, y había un lugar donde habitaban estos individuos, desahuciados, como ciegos, lisiados y paralíticos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué sería que la nación judía estaba ciega? ¿Sería que la nación judía estaba ciega, lisiada y paralítica para el evangelio de misericordia que Jesús estaba predicando? ¿Será que el pueblo estaba ciego? ¿Será que los líderes estaban ciegos, lisiados y paralíticos también? El estanque es escrito por 5 pórticos. Orígenes, que escribió en el siglo III, describió que este estanque, que estaba rodeado por 4 pórticos, y añadió que un quinto lo dividía en 2 partes. Esto corresponde con la descripción que hace Juan. Ahora, ¿qué son pórticos? Son como una especie de bóveda, donde hay columnas y tiene su fachada, tiene protección, y allí podían ellos guarecerse de la lluvia y de la tormenta. Ahora, Betesda. Betesda significa casa de misericordia en arameo. No era hebreo, sino arameo. Ahora, los esenios no dicen que era casa de misericordia, sino que usaban otra palabra parecida a Betesda. Ellos le llamaban Betesdatayim, que significa casa del derramamiento, o casa de 2 derramamientos, como nombre de un estanque cerca del templo, en el que la gente yaciera en los pórticos, indicaba que estaban abandonados a su suerte. Y aunque era un lugar de misericordia, que acogía a estos despreciados sociales, socio-religiosos, era de misericordia porque era el único lugar que ellos podían estar. Allí podían clamar la clemencia hacia sus familiares y la sociedad en general, que se habían olvidado de ellos. Por eso, en lugar de ser un lugar de real misericordia, los esenios lo llamaban el lugar del derramamiento, porque yacían allí derramados en el piso, sin familia y sin nadie. Y también allí estaba derramadas las materias fecales y los malos olores. Es por eso que ese era un lugar apestoso. Es decir, era insoportable estar allí. Y puede ser que los cristianos, para los judíos que Juan le escribe en su época, los cristianos eran insoportables, apestaban, ¿verdad? Porque el imperio los estaba buscando para matarle. Y allí estos judíos del tiempo de Jesús apestaban a la sociedad, porque eran los que contaminaban al pueblo, ¿verdad? Eran los despreciables. Para un fariseo, una persona enferma era el que estaba poseído del pecado, estaba poseído del demonio. Dios se había alejado de esa persona si tenía algún pecado. Si estaba enfermo, era símbolo de que el Satanás lo poseía. Así pensaba el fariseo. Y además no era acepto en su sinagoga. Ahora, estos eran los religiosamente desahuciados porque los fariseos creían que la enfermedad era un castigo de Dios y no había esperanza de salvación para ellos. Ahora, la misericordia en persona Jesús pasó por allí porque él sabía que los líderes habían rechazado a estas personas
porque ellos habían desfigurado la justicia y habían tenido un concepto equivocado del pecado y de Dios. Por eso el paralítico no podía reconocerlo, porque era uno de esos que ya estaba condenado por el pueblo por su pecado y vivo, mostrado en su enfermedad, y no tenía nadie que lo amparara en Jerusalén, sino que solamente él se encontró con Jesús allí y entonces cambió su motivo y su interés. Esta es la razón por la que allí abundaban ciegos, lisiados y paralíticos, y quién sabe quiénes más. Lo que queda claro por el relato de Juan es la impotencia de esos enfermos. Si el ciego cae por accidente al estanque, no podía salir y no tendrá quien lo salve. Y si se mete el paralítico o un lisiado, no podría el ciego sacarlo, y mucho menos otro lisiado o paralítico. El contexto aquí es la impotencia ante el maltrato colectivo del pueblo contra estos infelices. Por eso el nombre de Betesda, aplicado por Juan, es una burla contra el pueblo y contra los líderes. Y el no saber el nombre de Jesús en el relato, aunque sea cierto que el paralítico no lo sepa, el propósito es doble. Israel rechazó la misericordia de Dios en la época de Jesús y en la época de Juan, cuando ya estaba viejito, cuando escribió el libro de Apocalipsis y su evangelio. Rechazaron a Jesús, rechazaron la misericordia. Ese es un caso patético, porque el enfermo tenía 38 años en este lugar. La pregunta de Jesús de si quería ser sano revela la preocupación del maestro, primero por este necesitado y segundo por su pueblo de Israel, que había abandonado a estos infelices a la ruina total. La respuesta del paralítico responde exactamente el abandono que le ha proporcionado el pueblo a todos estos enfermos. Él no tenía a nadie, y si era que había alguien, solamente Jesús lo entendía. Hermanos y amigos, es allí cuando aparece Jesús y le da esa triple orden al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Y dice que era sábado. ¿Y sabe lo que pasó allí? Que los judíos de su época habían distorsionado también el concepto del sábado. Dado que no tenemos el tiempo para leer el contexto del Antiguo Testamento en cuanto al uso del sábado y cómo los judíos habían pervertido, en Jeremías 17, 19, 27 menciona que los judíos en sábado traían cargas y otros pueblos traían carga para vender en sábado los judíos. Y que Jeremías y Dios habían dicho que eso era un pecado grave, y que por ese pecado fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cuando en Nehemías 10:31 también se menciona que querían traer carga de nuevo el sábado, le dijo: no quiero que traigan carga aquí el sábado, sino que lo voy a meter preso. Por lo tanto, los fariseos que vienen de los Hasidín, del tiempo de Judas Macabeo, se creían que eran los piadosos, los limpios, los puros. Ellos habían rechazado a Dios, creyéndose que eran más puros que las demás personas, y habían hecho restricciones en los mandamientos. Habían creado la ley, el mandamiento del mandamiento, es decir, le habían creado muchos mandamientos a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, amigo y hermano, este paralítico que conoció a Jesús, ya él no se consideraba esclavo de aquellos que le habían esclavizado. Cuando le preguntaron que con qué autoridad él llevaba esa camilla en sábado, no le contestó, porque él ya lo conocía a ellos, cómo pensaban, cómo actuaban. Sin embargo, él se encontró con la persona justicia, y en su historia real él ya no era esclavo de esos prejuicios sociales y raciales que había contra su persona, sino que él aceptó a Jesús, que lo había liberado y le había dado la autoridad. Jesús estaba en contra de los líderes que lo habían abandonado y rechazado, y del pueblo que lo había abandonado. Los líderes que lo habían abandonado y este pueblo que lo había rechazado. Sin embargo, Dios te llama a ti, te llama y me llama a mí. Si es que nosotros hemos rechazado a Dios o hemos rechazado su palabra, te pedimos que renuncie a tu terquedad, que renuncie a tu orgullo y que acepte al Señor. Puede ser que nosotros tengamos prejuicios religiosos, que creamos que somos los policías eclesiásticos,
aquí en la iglesia. O el orgullo que yo soy mejor que tú. Eso puede pasar hoy en día con nosotros. Yo sé que nosotros podemos estar en una situación que saquemos a Jesús de nuestras vidas. Sin embargo, en este milagro Jesús presentó algo maravilloso. Y el que rompió con los prejuicios vamos a decir así, del desprecio. Porque para ellos era la pobredumbre de Israel, los paralíticos, los ciegos y los lisiados. Y Jesús entró allí donde estaba la pobredumbre, lo podrido, lo corrupto, y lo sanó. Tú y yo podemos estar corruptos de pecado, llenos de maldad. Sin embargo, Dios nos acepta, nos perdona. Y si tú eres hoy un lisiado, un paralítico, un ciego, Dios te da la oportunidad de ser sanado. El toque de Jesús te puede librar y puede salir victorioso y salir de todos los yugos que te esclavizan, como el caso de estos fariseos que habían distorsionado la palabra de Dios. Hoy te pido, hermano, que al salir de este lugar tú puedas recibir la bendición de Jesús. Que no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa las ideas preconcebidas que tú tengas, Dios te acepta si tú renuncias y aceptas hacer lo que Él te dice. Vamos a cantar un himno. Para concluir, voy a primero orar y después cantamos un himno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos guardas y porque nos dirige. Y ahora que estamos aquí ante tu presencia, oh Padre, reconociendo de que podemos actuar inconscientemente equivocados, como el caso de los líderes religiosos y del pueblo, que tenían prejuicios sociales contra sus semejantes. Y podemos tener todavía el fariseísmo, puede estar vivo en nosotros, al creer que somos superiores a los demás, o que somos perfectos, o que criticamos, o queremos no venir al templo a adorar, o sacar a los hermanos que no piensan como nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser humildes y entregar nuestras vidas a ti, porque contigo somos todopoderosos, pero sin ti no somos nada. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.